capítulo 13, versículo 7. Ya hemos predicado sobre los primeros 6 versículos. Ahí en mi Biblia tiene como una separación entre 6 y 7, pero no debería estar ahí. Ahorita vamos a decir por qué. Vamos a leer solamente 7 y 8. Ya habíamos leído los primeros 6, ya hemos predicado sobre permanecer el amor fraternal, acordarse de los presos, la hospitalidad, honroso sea en todos el matrimonio, sea vuestras costumbres sin avaricia, porque Dios ha prometido, no te desampararé ni te dejaré, de modo que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tenga sus Biblias abiertas a pesar de que son solo 2 versículos, hermano. En una carrera, lo más importante no es cómo usted arranque. ¿Qué es lo importante en una carrera? Es cómo usted termine. La forma de empezar no importa. Es cómo uno termina. Y así es la vida cristiana, hermanos. Algunos cristianos empiezan todo lento, todo tembeleques, pero su fin es lo que cuenta. Y esto ya el autor a los hebreos lo había dicho en capítulo 2. Puestos los ojos en Cristo, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia hacia la meta que Jesucristo abrió para nosotros. Esta vida es una carrera. Esta vida tiene un futuro, tiene un proceso, tiene una lucha. En esa lucha, el autor a los hebreos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. El término que se traduce en la Reina Valera pastores no es el término normal para pastor, como pastor de ovejas o pastor. Más bien es líder o guía. Si usted tiene una Biblia, la Biblia de las Américas, traduce guía. Y ese es el término. No sé, Hebreos usa ese término guía o líder en lugar de pastor, porque también lo hace más adelante en 17, usa el mismo término de sus líderes o sus guías. El término es guía. Aquí dice, recuerden los guías, los que habían sido guías suyos, que hablaron la palabra de Dios. Ahora, estos no son sus pastores presentes. En versículo 17 va a decir, obedeced a vuestros pastores. Esos son los que están laborando en la congregación. Pero estos guías y pastores que se refiere en versículo 7, son los que fundaron la fe. Posiblemente están muertos. Parece que están muertos porque dice, acordad, acuérdese de ellos. Nosotros recordamos los que ya como que ya no están, ¿verdad? O no están físicamente, o es que ya murieron. Posiblemente habían sido los apóstoles que ahora habían sido muertos por el evangelio. Encontramos 3 imperativos en este versículo. Por tanto, vamos a tener un sermón muy reformado de 3 puntos. Ve qué fácil, los que están estudiando la predicación, ve qué fácil es tener 3 puntos en un sermón. Aquí tenemos 3 imperativos y 3 puntos salen de ello. Bueno, estoy medio bromeando, ¿verdad? Pero tenemos 3 puntos, 3 imperativos. Acordaos, considerad e imitad. Y básicamente yo voy a estructurar este mensaje de esa manera, porque ya el Espíritu Santo nos lo hizo. Acordaos. ¿Por qué debían acordarse, hermanos? Este recuerdo no es un recuerdo sentimental.
Ay, ¿se acuerda del hermano tal? Uy, era una persona tan linda, tan amable. Ese no es el punto. Lo siento. Aunque yo quiera que me recuerde así, ¿verdad? Como una persona súper. Preferiría que me recordara más de forma más bíblica. Tampoco este es un acordarse de aquellos que trabajaron en la iglesia como si fuera aquel empleado. Usted sabe que hay iglesias, hermanos, que tratan a sus pastores, y hay pastores también que tienen la misma idea, que es un empleado de la iglesia. Contratan, y la primera pregunta es, ¿cuánto me va a pagar? ¿Ah? Entonces, como el asunto es un asunto de negocio, de cuántas horas labora en la congregación y se paga por tantas cosas, no hace ni más ni menos, es un asunto meramente laboral. Tampoco es esto el acuérdese de fulano de tal que trabajó en la iglesia. No, hermano. Fíjese lo que dice. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Fueron los primeros que llegaron. Y lo que quiere el autor es que recuerde los que sembraron la fe, los que trajeron el evangelio, los que trajeron por medio de ese mensaje vida eterna. Eso es lo que quiere que se acuerde. Ahora, hermanos, mire, la tarea para nosotros se va acumulando bastante grande. Estos era la segunda generación de cristianos y nosotros somos no sé cuál, la 500 generación, no sé cuántas. Nosotros tenemos que recordar Pablo, Pedro, Juan y los primeros apóstoles, y luego los padres como Policarpo, como Justín Mártir, después toda la etapa medieval, Santo Tomás de Aquino, si se quiere, los reformadores, Lutero, Calvino, Farel, y los que vinieron a Costa Rica. Bueno, yo creo que hoy la tarea se hace grande. Pero aquí hay un principio y obviamente Dios nos está pidiendo que nosotros sepamos todos, pero ¿qué tal algunos? ¿Sabe por qué Costa Rica? ¿Usted sabe por qué Costa Rica ha tenido libertad de culto mucho antes que otras naciones católicas? ¿Sabe? ¿Sabe usted la historia de su propio país? Fue por protestantes cultos y colaboradores que vinieron a este país y con una convicción por su fe dieron testimonio tan poderoso, hermano, que ganaron. En los tiempos, los 1800, que en otros países estaban matando protestantes, aquí le dieron libertad de culto. Hablemos del doctor Brilli. Hablemos de los profesores Viole y Pitier que colaboraron con el Liceo de Costa Rica. Hablemos de William LeLesure. ¿Sabe cuándo fue la primera iglesia protestante levantada en Costa Rica? Fue en 1865. Fue una capilla toda hecha de hierro prefabricada en Inglaterra que trajo John LeLesure, hijo de William LeLesure, y la levantaron en centro de San José. Se llamaba The Iron Church, la iglesia de hierro. Los bautistas de Jamaica enviaron Joshua Heath Sobey a Limón y fundaron la primera iglesia bautista en Costa Rica que se organizó en 1888. La primera iglesia de hierro fue en 1865. Guillermo McConnell llega con la misión centroamericana en 1891. Ahora, las primeras Biblias en español fueron traídas por William LeLesure, un reformado inglés que tenía naves, tenía barcos, que empezó el comercio entre Costa Rica e Inglaterra y Europa y ayudó y estimuló las exportaciones de productos de Costa Rica. Y traen las primeras Biblias en 1845
Y esas primeras Biblias, hermanos, hicieron un impacto en la sociedad de Costa Rica. Leo un libro que todo costarricense debería tener acerca de la historia del protestantismo en Costa Rica por Wilton Nelson. Y dice, citando William Le Lesure, con una carta, dice Lesure, era tal la ansia de recibir la palabra de Dios. Estamos hablando de mediados del 1800. Era tal la ansia de recibir la palabra de Dios que el capitán podría haber vendido a una sola persona con ganancias sobre el precio del costo todos los ejemplares que tenía. Pero él les hacía saber, no se las vendió a una sola persona, solo cantidades restringidas para que muchas personas las tuviera. Dice, pero él les hacía saber que no era su dinero, sino su alma lo que le interesaba. Cuando se le agotaron los ejemplares y estaba a punto de izar velas, centenares de personas le encargaron nuevos testamentos. 3 sacerdotes, uno desde muy lejos, tres sacerdotes le han encargado traerles ejemplares de las Escrituras. Si bien no han faltado quienes tratan de interponer obstáculo, todo ha sido en vano. Hermanos, miren, Dios usó estas personas para que siempre en Costa Rica haya habido, por lo menos durante siglo y medio, libertad de culto, el cual usted y yo hemos gozado los beneficios de los cuales. Acordaos de aquellos que Dios usó. Recuérdelos y dele la gloria a Dios. Ahora, yo sé que he fallado en conversar mucho sobre la obra reformada. Nosotros tenemos algunas fotos en la pared afuera de pacto, de gracia, pero no hemos hablado mucho. Yo sé que es una falla mía. No conocemos los primeros nombres de los reformados que vinieron a Costa Rica. Miguel Van Hofwegen, Cariteja, Pablo Bersman, Eric Penis, con nosotros, con Alita y conmigo. Eran los primeros reformados que pisaron suelo tico para fundar nuestra iglesia presbiteriana reformada. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto en todo esto? Porque el autor a los hebreos les dice, recuerden. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no estamos inventando algo nuevo. Por eso, hermano, nosotros somos parte de un plan grande que Dios está haciendo. Ese es el punto. Nosotros no somos el centro del mundo, ni el centro de Costa Rica, ni el centro de la iglesia del Señor. Nosotros tendemos, hermanos, a sujetar la realidad a mi experiencia, ¿verdad? Yo interpreto el mundo y las cosas que suceden de acuerdo a mi opinión. Yo opino, yo digo, yo creo. Así no debe ser, hermanos, debe ser al revés. Nosotros nos interpretamos a nosotros mismos por lo que Dios está haciendo. Por eso Dios dice, acuérdese de otros. Usted es parte de algo que Dios está haciendo. Debemos dejar de poner nuestra experiencia como la norma. Nuestra experiencia no es la norma por la cual yo juzgo las cosas. Yo debo ajustar mi opinión. Yo debo ajustar mi interpretación a lo que Dios está haciendo. Por eso dice, acuérdese, acordaos de otros que hicieron lo que Dios los mandó a hacer. Es por eso, hermanos, que esto requiere un esfuerzo. Esto requiere un esfuerzo. Acordaos. Y a estas alturas, hermanos, ese acordarse significa estudiar, leer, conocer. Tenemos el culto unido dentro de semana y media, recordando la reforma. Hemos encontrado, hermanos, en el pasado, entre nosotros, mucha vagancia, mucha pereza, mucha letargia. Aquí usted está diciendo, usted está viendo, aquí usted está viendo lo que Dios dice, no lo que Guillermo dice. Dios dice, quiero que usted se acuerde, yo quiero que usted recuerde, que conozca. Y ahorita vamos a ver otra faceta, el por qué. Acordaos de los que os hablaron la palabra
Y nosotros a este punto en la historia, hermano, tenemos una larga historia de los que fueron fieles y permitieron que tuviéramos la palabra de Dios. Es ingratitud. No ingratitud con la memoria de un Martín Lutero. Martín Lutero está gozando en el cielo. A Martín Lutero no le afecta que usted lo recuerde o no. Es ingratitud con Dios. Es ingratitud con Dios si usted quiere ignorar lo que Dios ha hecho para que nosotros hoy tuviéramos su palabra. Segundo, considerad, dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Algunos intérpretes eruditos piensan que se refiere a una muerte de mártir. Considere cuál haya sido el fin de su vida, pero probablemente no se está refiriendo a eso. Está hablando simplemente de su testimonio, que fue fiel, y también el fruto, cuál haya sido el fruto, ¿verdad? Cuál haya sido el resultado de su conducta, el fruto que tuvieron. En capítulo 11 nosotros tenemos todo un capítulo dedicado a esto, de considerar cuál ha sido el resultado de la fe. Solamente puede echarse para atrás en la Biblia. En Hebreos 11 podemos leer cualquiera. Veamos Moisés, por ejemplo, 11:24. Este es el autor de esta misma carta, ya hizo lo que pide que los cristianos hagan. Él ya consideró cuál había sido el resultado de su fe. Por ejemplo, con Moisés. Y esto se aplica para todos, pero no vamos a leer el capítulo entero. Dice 11:24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto es considerar, hermano, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Dios quiere que usted medite sobre la conducta de los que fueron adelante. Una pregunta: ¿cuántas biografías de los santos ha leído usted? ¿Cuántas biografías de cristianos antepasados ha leído usted? Nosotros vivimos en el tiempo de los selfies. ¿Sabe qué significa self en inglés, verdad? Self, myself, el yo. No se traduce en español, así que utilizamos el inglés. Los selfies. Ya han diseñado los teléfonos para poder dar vueltas rápidamente para tomarse un selfie en cualquier momento. Los selfies. Y eso tipifica, hermanos. Eso es como una imagen de nuestra cultura. Pensamos nosotros fácilmente, rápidamente, en todo momento y poco en otros. Y aquí la palabra de Dios nos está metiendo en una historia que Dios está haciendo. Esto hermanos, otra pregunta, cuando usted conoce a una persona, se está conociendo y usted se sienta a charlar, a tomar café juntos, ¿qué es más fácil? ¿Hablar con esa persona y contarle acerca de sí mismo? ¿O preguntarle a esa persona que le cuente todo de su vida, su trasfondo, su familia, su vida, sus metas, sus gustos, sus sueños? ¿Qué es más fácil? Yo me he propuesto hacer una encuesta. Observo conversaciones. Y estoy dispuesto a decir que en un 95% las personas hablan de sí mismos, en lugar de conocer realmente la otra persona haciendo preguntas acerca de ellos. La cultura del selfie.
Miro a mí mismo, hablo de mí mismo. En versículo 7 nos encontramos una orden de Dios a pensar en el otro. Fíjese, dice, considerad, medite, piense, reflexione sobre otro, sobre lo que otro hizo. Nosotros no somos el centro de la obra de Dios. Nosotros somos parte por gracia de lo que Dios está haciendo. Y Dios usó a otro para que usted tuviera fe. No lo olvide. Usó a muchos otros para que tuviéramos la fe. No lo olvidemos. Considerar a otro, hermanos, es nada menos que considerar la obra de Dios. ¿Quién fue que mandó a esos apóstoles y predicadores a predicarle la palabra? ¿No fue Dios mismo? Considerar lo que habían hecho y considerar el fruto de lo que pasó es nada menos que considerar a Dios mismo y lo que Dios está haciendo en nosotros. Los reformados, con gusto, celebramos el Día de la Reforma como una forma de considerar, hermanos, y honrar al Dios que levantó a aquellos hombres y mujeres en el tiempo de la Reforma, etcétera. Pero no solamente sea en este momento, que nuestra actitud toda, hermano, sea no la religión del selfie, no la cultura del selfie, sino considerar aquellos que nos hablaron la palabra, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Y en tercer lugar, imitad su fe. Imitad su fe. Generalmente nosotros los reformados no nos gusta usar este tipo de lenguaje, ¿no es cierto? Nosotros no creemos en imitar a los hombres. Pero fíjese lo que dice, hermanos. Versículo 7 dice, considerad a aquellos e imitad su fe. ¿Por qué? Versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta es la relación, hermano. El autor a los Hebreos no dice, imite a los apóstoles y será salvo. Eso no está diciendo. Voy a parafrasear lo que está diciendo. Dice en otras palabras, aquellos apóstoles, suponiendo que fueron apóstoles que fundaron la palabra, vamos a decir que fueron los apóstoles o los primeros predicadores. Los apóstoles tenían su fe puesta en Jesucristo. Y este Jesucristo, el soberano y poderoso Señor, se glorificó en ellos, en su vida, en su trabajo. Y esa fe que ellos practicaron es digna de imitar. ¿Por qué? Porque es el mismo Jesucristo. Que fue ayer, es hoy y siempre será. Es el mismo Jesucristo, el sujeto de la fe, el objeto de nuestra fe, el que es levantando su iglesia de hoy. Imitar la fe de ellos, hermanos, es lo mismo que creer en Cristo. Si yo imito la fe de alguien que está creyendo en Cristo, ¿qué estoy haciendo? Creyendo en Cristo. Entonces no estamos imitando a hombres. No estamos salvándonos por seguir a hombres. Al imitar la fe de aquellos que fueron adelante, hermano, lo que estamos haciendo es depositar nuestra fe en el Señor Jesús. El Jesús que obró poderosamente en ellos. Este es un llamado urgente. Acuérdense, consideren, imiten. Este es un llamado urgente porque servimos a un Dios en un mundo cada día más hostil a la fe reformada, a la fe bíblica, a la fe cristiana. Es un llamado urgente porque batallamos con nuestro propio pecado. Es un llamado urgente porque hay mucho trabajo que hacer antes que Jesucristo vuelva.
¿Por qué debemos imitar la fe de los padres? ¿Qué fue el secreto por qué el autor a los Hebreos señala la fe de aquellos apóstoles? ¿Por qué, hermano? ¿Qué fue su secreto? ¿Cómo pudieron haber tenido tanta valentía? ¿Cómo pudieron lograr tanto por el Señor? En el contexto está claro, los versículos antes. No te desampararé ni te dejaré, dijo el Señor. De manera que podemos decir confiadamente los dos versículos antes, ¿verdad? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa fue la fe de un Pablo. Esa fue la fe de un Pedro, hermano. De un Juan Hus, de un Martín Lutero, un Juan Calvino, un Guido de Bré. Y algunos fueron sacrificados como mártires. Y a otros Dios les permitió una carrera más larga de servicio y trabajo tremendo. Pero todos sacaron fuerzas de una fe sólida, anclada en uno solo, el soberano Señor y Rey Jesucristo, que es Él mismo, ayer, hoy y por siempre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por esa fe dejada una vez para siempre a los santos, oh Dios. Gracias, oh Padre, te honramos a ti por los que fueron adelante. Oh Padre, conocemos algunos de sus nombres y muchos otros han sido olvidados por los hombres, pero no por ti. Hoy, Padre, queremos acordarnos, porque al acordarnos de ellos, estamos recordando y honrando tu obra en la historia. Padre, perdona nuestra letargia, nuestra pereza, nuestro descuido. Oh Dios, por favor, renueva corazones en esta congregación, apasionadamente comprometidos, amadores, amantes, oh Dios, de Cristo Jesús, el que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En ese nombre de Jesús, oh Dios, levántanos, permite que sirvamos, oh Dios, que sepamos guardar nuestros hogares, nuestras familias, nuestras instituciones cristianas y nuestro país, Dios, a servir a ti. Lo pedimos solamente en ese mismo nombre de Jesucristo. Amén y amén.